time again to my English class, the first lesson of this third period. If you know, we are about to open, or now we are in that third period, so that's why we are going to start with the first lesson. In this case, countable and uncountable nouns. Remember, it's very important to keep seeing or keep watching this video many times in order to understand what or maybe to clarify those doubts that you have. Anyways, I recommend you to continue prepare your classes, doing your things on time, because this is the successful in our progress, or maybe the final results at the end of this period, right? So these are a little recommendations. Ok, estudiantes de grado séptimo, bienvenidos a la clase de inglés. En este caso estamos abriendo el primer tema del tercer periodo y pues dándoles pues o queriendo darles a ustedes la recomendación de seguir así juiciosos. También es importante, por favor, aquellos que tengan alguna duda, que tengan algún problema con el entender estos temas, es importante ver el video muchas veces y recomendarles, por favor, mucho cumplimiento en la entrega de trabajos y eso. La idea es que estos videos se hacen con el fin de que usted pueda entender y pueda tener la oportunidad de verlos muchas veces para poder aclarar esas dudas que ustedes tengan. De todas maneras, pues lo que queremos es darles una mejor calidad en lo posible. Vamos a comenzar con este nuevo tema del primer periodo, como lo decíamos, del tercer periodo, perdón, como decíamos, y tener en cuenta cada una de estas partes estructurales, porque se va a fusionar o vamos a volver un poco a lo que veíamos en sexto, lo que se llamaba el singular y plural, pero aquí lo vamos a utilizar con algunos elementos que se pueden contar o no contar. Por eso se llama el tema de hoy countable and uncountable nouns, ¿ok? This is that. Muy bien, como podemos mirar, aquí está una oración sencilla en el cual vamos a relacionar dos sustantivos. Uno de ellos está en manera singular, o bueno, los dos están en manera singular, pero hay algo muy curioso cuando vemos este a y este son. Recordemos que cuando vimos en sexto la clase de singular y plural, conocíamos que el son muchas veces se usa para esa parte plural, pero aquí no lo vamos a usar en ese sentido. El contexto de esta palabra va a cambiar totalmente. Por eso es importante tener en cuenta esta palabra que está antes de un sustantivo llamado, en este caso, no contable. Para eso vamos a ver la estructura específicamente y detalladamente en este caso. Entonces tenemos la oración. Repeat after me. They are a donut and some coffee. Okay? You repeat it there. Okay. Again. They are a donut and some coffee. Muy bien, en español. Son una dona y algo de café. Como podemos mirar, este son, ya aquí no se traduce como la forma en que nosotros relacionábamos lo singular o el plural. En este caso el plural, no obvio. Cuando este son está antes de un objeto que tiene plural, tenemos en cuenta que el plural o los sustantivos en plurales le agregamos una S o S. El son en el contexto de ese plural significa unos o unas, o algunos o algunas. Pero aquí traduce algo de, cambia totalmente el sentido. Entonces, relacionando qué es un sustantivo contable o no contable, como podemos mirar, este donut es un sustantivo que está en forma singular. Quiere decir que es un sustantivo contable. Countable. Muy bien, es un sustantivo contable. Countable nouns. Entonces, ¿qué es un sustantivo contable? Normalmente un sustantivo contable es aquel que yo puedo cambiar de singular a plural. Es decir, yo puedo pluralizar o sí, pasar de un estado singular, un objeto, a un estado plural. Se puede cambiar. Entonces, esos son los sustantivos contables, aquellos que se pueden cambiar a plural. Entonces, cuando hablamos ya de un sustantivo, uncountable nouns, son aquellos que no se pueden
pluralizar o no se pueden pasar a plural. En este caso el some coffee. Entonces el some coffee le llamamos uncountable. ¿Ok? Uncountable nouns. También el uncountable nouns le podemos llamar, o hay personas que le llaman los mass nouns, ¿sí? Que son, o los dos traducen igual como sustantivo no contable. Entonces, sustantivo no contable es aquel que no se puede pasar a plural. O sea, no se puede pluralizar. Cuando yo hablo de la palabra plural, quiero decir que si yo digo donut, a este donut le puedo agregar una S. Aquí ya hablamos de esta, que estamos indicando el plural de este objeto. Entonces, como sabemos, el indicar el objeto, el plural de los objetos, se debe usar la S o ES. Eso ya teniendo en cuenta la terminación. Si la palabra termina en X, o termina en S, o termina en Z, etcétera, CH, a eso se le agregan ES. Pero aquí vamos a hablarlo, lo vamos a relacionar más que todo con los alimentos. Entonces, continuando, borro acá. El sustantivo ya no contable es aquel, como decíamos, no se puede ¿qué? Pluralizar, no se puede pasar a plural. Entonces, ¿qué elementos o qué alimentos no se pueden pasar a plural? Son aquellos que relacionamos como líquidos, liquid, solid, sólidos, solid, o aquellos que le podemos llamar como grains, los granos. Entonces, este grupo en el cual vemos acá, de líquidos, sólidos o granos, es difícil que se pueda tomar una medida, es difícil que usted lo pueda contar. Por ejemplo, la sal, yo no puedo decir, denme una sal, o sea, una sal sería un grano. Acá uno de pronto en el contexto de nuestro idioma, de Colombia, uno dice va a una tienda y dice una sal, ¿sí? Y ya le entiende que más o menos es una libra. Pero si nosotros vamos al contexto ya de la lengua inglesa, es difícil decir una sal, porque es un grano. Entonces, para esta clase para estas clases de sustantivos se necesitan unas medidas, de measures, de weight measures, ¿sí? Como las medidas de peso, que son importantes para llevar un cálculo, ¿sí? Un cálculo específico, un cálculo exacto de esa cantidad. Sólidos, como la mantequilla, la carne, el pollo, ¿sí? Si yo voy a una carnicería y digo, denme un pollo, es difícil. Tiene que usted dar más o menos un cálculo de medidas de peso, de weight measures, para que usted pueda tener un cálculo de la cantidad. Por eso el pollo, la carne, el pescado, si están si está en ese estado de que ya está muerto, o sea que usted lo utiliza para vender, no se cuenta, ya se mide por medio de libras, kilos, etcétera. Es la manera de dar una cantidad más o menos aproximada. Pero si el animal está vivo, usted los puede contar, ahí sí son contables, pero en el caso ya de consumo, no se pueden contar. También la mantequilla entra ahí, ¿no? Mantequilla. El pan es importante, también el pan es algo que cometemos, es un error grande que cometemos aquí en el habla hispana, en el habla inglesa, porque lo llevamos al contexto del habla hispana, de nuestra lengua materna, pensando que también el pan se cuenta. Usted puede decir acá, denme un pan, pero le van a decir de cuánto, ¿sí? Entonces es igual en el inglés tenemos que decir, dar un cálculo porque el pan no se puede contar. Entonces, esos son los sólidos o los alimentos que se acercan a no ser contables. Líquidos. Entonces los líquidos como el agua, la leche, el jugo, ya cuando el café, por eso aquí está, ya necesitamos también otra medida un cálculo, una medida, como en el caso de una taza, un vaso, para dar una cantidad específica o exacta de lo que queremos, ¿no? Entonces, ya entrando a lo que estamos mirando de aquí, lo que no son contables, se me olvidaba, los granos también entran aquí, como los frijoles,
la pimienta, la sal, que son granitos o granos, también es muy complicado contarlos individualmente. Entonces, tener en cuenta cuándo es un sustantivo no contable y cuándo es contable. Entonces, teniendo en cuenta esto, como no hay una medida y la medida se hace por medio del artículo definido a para poderlo pasar a plural, porque este se puede pasar a plural utilizando ya el 2 o el tercio del 4 por medio de los números, o utilizamos este mismo son para indicar la parte plural, pero bueno, eso ahorita vamos para allá. Entonces lo que hacemos es utilizar siempre el son antes de los sustantivos contables para dar un cálculo aproximado. Quiere decir que cuando yo ubico este son antes de un sustantivo no contable, se traduce como algo de. Ya no se traduce como unos o algunos o algunas. Entonces es muy importante que tengan en cuenta el contexto de este son antes de un sustantivo contable. Y algo también que hacemos diferencia es que nunca los sustantivos contables se utilizan en forma plural. Esa es otra clave. Por eso ven que aquí yo no utilizo la S. O sea, la S no se puede utilizar acá porque usted no dice cafeses. Es difícil. Entonces, también le podemos llamar que no son ¿qué? No plural. O sea que no se puede pluralizar. Bueno, esta oración que vemos aquí está en forma singular, ¿no? Pero dirán, pero ¿cómo así que es singular si usted aquí está usando el they are? Lo que pasa es que estoy relacionando dos objetos, a dona and some coffee. Al unirlo, obviamente son plural, porque estoy hablando de dos. A dona and some coffee, ¿sí? Una dona y algo de café. Pero si yo quiero cambiarlo a plural, aquí donde viene eso que estaba diciendo al principio, que los sustantivos contables son aquellos que se pueden pasar a plural. Entonces voy a borrar aquí ya conociendo ya la estructura y conociendo cuáles son o qué alimentos son contables y no contables. Entonces voy a pasarlo a plural. Utilizamos el mismo, el they are, y hacemos el plural de esto. El a, como sabemos, significa uno. Es el mismo one. Yo puedo utilizar números más de 2 hacia adelante, 2, 3, 4, etc. Colocamos el donut y le agregamos una S para indicar el plural. Entonces decimos, they are 2 donuts. Este número especifica la cantidad. Pero si yo no quiero especificar la cantidad, quiero decir que hay algunas, sigue siendo contable, utilizamos este mismo son. Y este son, ya en este contexto, como está antes de un sustantivo contable, se va a traducir como algunos, unos o algunas. Aquí lo estamos viendo. Pero eso sí, el contexto me lo hace entender. Como donuts no tiene terminación SH, S, etc., le agregamos una S. Ya está aquí pluralizado. Entonces, antes de continuar, especifico. Frutas como manzana, comidas chatarras como el hamburger, hot dogs, sandwich, eso se pueden pluralizar. Por ejemplo, sandwich termina en CH. Si yo quiero decir 2 sándwiches, digo 2 sándwiches. O unos sándwiches, digo some sandwiches. ¿Ok? Una manzana, an apple. ¿Bien? O algunas manzanas, some apples con la S. Entonces, esos son ejemplos de alimentos que se pueden pluralizar, que pueden cambiar de singular a plural, quiere decir que son contables. Y continuando, lo siguiente, como sabemos, acabé de decirlo, los sustantivos no contables no se pluralizan, entonces quiere decir que queda igual. Some coffee, no cambia para nada. Y miren el contexto de estos dos, que dice acá. They are some donuts and coffees, significa son unas donas o algunas donas y algo de café. Unos o unas o algunos o algunas algo de. O sea, el contexto de ese sustantivo contable o no contable da a entender cómo se traduce estos dos adjetivos de cantidad. Eso se llama adjetivo de cantidad o es un adjetivo cuantitativo, ¿sí? Porque está dando un cálculo. Muy bien,
vamos entendiendo ahí, ¿ok? Entonces, claro, tener en cuenta cuándo es un sustantivo contable y no contable. Relaciones, sustantivos no contables, líquidos, sólidos, liquid, solids, o grains, granos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y contables algunas frutas, algunas verduras, e incluso se dice que la soda gaseosa es un sustantivo que, pues, es un líquido, pero en los Estados Unidos la soda, como ya viene siempre en lata, ya se toma como un sustantivo que contable. Entonces dice a soda porque ya viene en un empaque. Entonces quiere decir que algunos sustantivos que ya están empacados se pueden tomar como contables. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a relacionar o vamos a dividirlo en estructura. ¿Listo? La estructura es el they le vamos a llamar un subject, ¿sí? El are es un verb to be, y esto le vamos a llamar entonces el complement, pero el complemento, como lo sabemos, va a tener el sustantivo contable, que es countable nouns, y estos dos le vamos a llamar uncountable nouns, o sea, un sustantivo no contable. Uncountable nouns. Muy bien, ¿listo? Ahí está la primera parte de esta estructura. Entonces ahora vamos a hacer la pregunta. Ya teniendo acá el singular y el plural, ya puedo ejecutar o hacer la pregunta. Vamos a hacer una pregunta simple. Entonces borro acá esta parte plural que ya conocieron cómo se hace. Recuerden que acá ustedes pueden también reemplazarlo por números que indiquen el plural de 2 hacia adelante. 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Listo, aquí es. Bien, ahora la pregunta simple es muy sencillo. Cojo el verbo to be y el sujeto que ya lo conocemos, lo intercambiamos. Entonces decimos, are they? Y continuando con el a donut and coffee. Entonces decimos, are they a donut and some coffee? Respondemos, yes, they are a donut and some coffee. O negativa, no, they aren't a donut and some coffee. ¿Listo? Ahí está la forma negativa y afirmativa y la pregunta simple cuando queremos averiguar sobre el yes or no. Right? When you want to ask you some questions for yes or no. So that's why it's called simple questions, ¿no? Yeah, all long answers in that case. Okay? Muy bien, y ahora vamos con la pregunta información. Y la information questions, que es muy sencilla. Entonces tenemos information question es, repeat, what are they? Como estamos hablando de dos objetos, el what are they, común para decir qué son. Al responder decimos, they are a donut and some coffee. Ahí está la relación y la diferencia entre una pregunta simple y una pregunta de información. Esto lo vamos a mirar en el taller para que hagan su práctica. Estudien muy bien esa clase de preguntas. Entonces, ya haciendo el resumen, un sustantivo contable es aquel que cambia de singular a plural, y los sustantivos contables son aquellos que no se pueden pasar a plural. ¿Listo? Entonces, muchachos, esta es la clase del día de hoy. Ahí tendrán ustedes en su guía de trabajo más específico también esta teoría. Recuerden, por favor, investigar. Remember to investigate which nouns are uncountable. Es más importante reconocer cuáles son los sustantivos no contables. Líquidos, sólidos, son algunos, ¿no? Y granos, para que lo investiguen. Ok, guys?
Thank you so much for being in my classes and see you in the next opportunity. Remember to study. Ya saben, estudiar y cualquier duda, por favor, estar aquí en mis clases de Zoom, recordar esas dudas para poder ayudarles a aclarar todo eso. Dios los bendiga. Bye bye.